Bueno, las matemáticas son una brecha más que tenemos en Argentina, que tenemos en el mundo. Están quienes aman la matemática, quienes deciden estudiar algo referido a esto y quienes, por otro lado, siempre les costó un poquito, me incluyo en esto. Bueno, muchas personas cuando entran a la carrera de comunicación dicen no, porque yo con matemáticas soy malísimo, decir que nunca más voy a ver esto. Hasta que te das cuenta que tenés varias materias con un poco de matemática. Lamentablemente para la comunicación el sonido es muy importante saber un poco de matemática, así que es algo que está implicado en cada una de las carreras, no solo en las carreras sino en los oficios, en el día a día de las personas. Bueno, y para hablar un poco sobre esto estamos en contacto con la licenciada María Inés Baragatti, docente jubilada, quien es furor en YouTube y nos da claves para clases de matemáticas que no sean aburridas. Buenas tardes, María Inés, Sofía te saluda. Bueno, muchísimas gracias y bueno, Sofía, pregúntame lo que quieras para que yo aclare unas cuantas cosas. Soy jubilada, sí. Sí, bueno. Trabajé en la universidad, o sea que en la Universidad de La Plata, y después cuando se crea la Universidad de Quilmes, que queda acá en el partido de Quilmes, y yo vivo en Bernal, que es partido de Quilmes, así que bueno, trabajé toda mi vida en la universidad. Y bueno, y tuve la suerte que un exalumno recordaba tanto mis clases que yo ya jubilada me llamó y me dijo, ¿estás dispuesta a dar una clase? Y yo dije, sí, yo encantada, pero a alumnos, a paredes no, mis videos no son a las paredes, siempre llevo alumnos, quiero ver las caras, porque eso vale oro para el docente. Y bueno, él me filmó y así entré, él entró más que yo, y bueno, empecé a ser conocida, pero bueno, trabajo, pensá que y yo por la edad que tengo 75 años, empecé a estudiar la licenciatura en el año 1966, que había terminado mi escuela secundaria, y en el 1970, diciembre de 1970, me recibí. Y ya era ayudante alumna, y bueno, después toda la carrera, ayudante diplomada, siempre me iba muy bien en los concursos. Antes se respetaban muchísimo los concursos, o sea, cada 2 años teníamos concurso para los cargos inferiores, después ya cuando eras jefe de trabajos prácticos era 4 años, y después 7 años. O sea que siempre había que moverse mucho, y bueno, siempre tuve, bueno, al tener muchas ganas de dar clase, bueno, le ganaba a los investigadores. O sea, yo siempre hago el comentario que las épocas cambiaron, ahora muchísima gente puede investigar, pero en mi época era mínimo la gente que podía ingresar a las carreras de investigación, al CONICET o a la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, entonces me dediqué con muchas ganas de dar clases. Y bueno, siempre fui muy buscada. Cuando se creó la Universidad de Quilmes, los que me conocían inmediatamente me llamaron y bueno, concursé, esas cosas, pero amo y trato de explicar que la matemática es bastante más fácil que millones de cosas que son bastante engorrosas. O sea, la matemática que uno la tiene como una cosa muy engorrosa, todo tiene un porqué, todo se justifica, ¿viste? No es, en cambio en historia vos tenés que tener memoria, tenés que ver, no sé, una cantidad de cosas. Entonces, a mí nunca me interesó demasiado. Y bueno, es lo que puedo decir. Un poco mi papá, siempre lo nombro yo a mi papá, que no tenía escuela secundaria, era bastante común en aquella época, pero bueno, él amaba, y bueno, nos fue enseñando de muy chico sin tener ningún título. Sabía más que los bachilleres de ahora. Eso sí lo puedo decir. María Inés, no se preguntaba, no quiero, viste, porque por ahí la gente quiere saber cosas de mi vida, de mi carrera, de que me gusta, que no sé, no me quiero meter, viste, a darles lugar a ustedes. Creo que les puedo decir. No, está perfecto, una introducción. Siempre ¿Y por qué eligió las matemáticas particularmente para estudiarlas universitariamente? Mira, yo creo que influyó bastante mis profesores del secundario. Tuve profesores muy buenos, donde todo se demostraba, no eran decretos, ¿viste? No. Y eso un poco.
Otro poco, tuve la suerte que tengo una hermana más grande, 4 años más grande, y siendo maestra decidió estudiar ingeniería en La Plata. O ibas a la UBA o ibas a La Plata, no había otras universidades, desde donde estamos nosotros, que es Bernal, partido de Quilmes. Y pobre, no le iba bien y me decía, pasate al bachillerato. Y ella es la que me empieza a decir, existe una carrera que es licenciatura en matemáticas. Eso sí, yo puedo decir, ningún profesor del colegio secundario me mencionó la licenciatura. Nosotros, al no vivir en un lugar donde hubiera universidad, no sabíamos. Fue mi hermana y por eso que me decía, no, vos tenés que estudiar la licenciatura. Y bueno, yo entré a Exactas, que en ese momento no se llamaba así, se llamaba Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Se estudiaba matemática, física e ingeniería. Después sí se creó Exactas, ya mi título dice Facultad de Ciencias Exactas. Y se creó la Facultad de Ingeniería. Y bueno, un poco estudié la licenciatura por eso, porque mi intención era dar clase. Yo quería dar clase y me encantaba la matemática, me resultaba muy fácil al lado de mis compañeras, no podían, no sé. Y yo realmente a veces me pregunto por qué tenía. Yo creo que a veces hay un problema de concentración. A mí en general, te digo, siempre fui muy recordada por los alumnos. Pensá que yo al dar clases en la Facultad de Ingeniería y en Exactas de La Plata, no era usual que el último día me recontra aplaudían, me regalaban flores, me regalaban macetas. Vos no sabés lo que era, yo tengo medallas. No es usual, eso no es usual en la universidad. No es usual, porque después tenían que dar final, no es como ahora que había promoción. Yo siempre recuerdo un año que me llamaron por teléfono, nunca un alumno me llamó por teléfono, porque yo no tenía teléfono de La Plata, entonces menos, ¿viste? Y bueno, pescaron que alguien les prestó una guía, no sé, me llamaron. Y cuento esto, y me dice, habla al padre de un alumno. Yo quedé dura, porque yo ya hacía como 10 o 15 años que ya daba clase, y que un padre me llamara, quedé dura. Le dije, ay señor, no sé qué decirle, yo no los conozco, los chicos, le conozco la cara, pero el apellido de nadie. Y el señor me dijo, no, usted no se preocupe señora, yo no le voy a dar el apellido. Mi hijo tiene que dar el final todavía, pero yo le puedo asegurar que mi hijo llora hablando de usted. Ahora lo puedo decir, ese señor falleció después que el muchacho rindió el final. Me enteré el apellido, es Drake de apellido, es ingeniero, se llama Drake de apellido, y él fue el día que yo le puse, creo que le puse 9 en ese final, él inmediatamente me dijo, bueno, me agradeció que había lamentado haber aprobado la materia. Yo digo, ¿qué me estás diciendo? Te digo que te puse 9, ¿cómo me decís? Me dijo, no, porque ahora sí usted dejó de ser mi profesora, y no a cualquier profesora, un padre la llama por teléfono. Claro. Eso sí lo puedo decir, me quedó. Pero así como te puedo contar eso, que te llenan el alma, ¿viste? Porque no es usual en la universidad que un padre, que el chico, como habrá hablado de mí, sino otras cosas, ¿viste? Que a veces yo fui bastante exigente, pero los ayudaba, o sea. Claro. Yo nunca puedo decir aplacé, no, gente que a veces lloraba, decía, no puede ser profesora aquella, porque yo les juro que entendía todo, pero ahora no me acuerdo nada, no puedo. Tengo varios recuerdos así, que en el momento sufre el docente mucho. O sea, se nota la vocación que tiene por su trabajo, María Inés. Yo quería que la gente aprobara, pero era muy exigente, eso sí lo puedo decir, haber tomado examen en periodos de huelga, porque yo era afiliada al sindicato docente, era costumbre también, pero yo no hacía lo que querían, yo hacía lo que yo consideraba que había que hacer. O sea, se iban a las asambleas, decía, bueno, yo propongo que saquemos una copia del talón de cheques, porque nos pagaban con cheques, no como ahora que te depositan. Y entonces que la gente sepa cuánto ganamos, somos docentes de la universidad y que sepa la gente cuánto ganamos. No, nunca eso se podía. Y entonces yo, hacía público cuánto ganaba, pero yo iba y tomaba examen. A veces tenía que venir el decano, no te daban acta, había que hacer actas volantes donde el alumno firmaba que estaba en
condiciones de rendir final, porque si no tenés actas no podés. Bueno, las cosas ahora cambiaron, ¿viste? Yo me quedé en el tiempo también. Ya los últimos años ya se daba por internet, las notas y eso. María Inés. Lo demás era bastante bueno. Yo no me quejo demasiado de todo eso, ¿viste? Porque siempre fui muy respetada por padres, por hijos. Nunca tuve problemas, ¿viste? Que alguien viniera y me diga, usted es una desgraciada. Nunca, al contrario. María Inés, ¿por qué crees que en Argentina ha decaído el nivel de matemáticas que se dan en los colegios, en el primario y en el secundario? Porque todo vino decayendo. ¿A qué decayó? Ya los docentes no saben. Yo no sabés, yo vivo dando clases acá en mi casa sin cobrar, ¿eh? No cobro a nadie. No es que tengo cartelitos por Bernal, pero por ejemplo el conocido dice, ay, te puedo mandar porque está desesperado. Y sí, bueno, entonces no les cobro, pero siempre con alguna referencia. O que me llamen, a veces yo no los conozco, pero me dice, su teléfono, mire, yo lo saqué, bueno, y trato de, siempre de ayudar. Yo lo que me doy cuenta es que los docentes no saben ahora. O sea, no saben las cosas básicas, dicen unos disparates y unas cosas, todos rectas. Mirá, yo lo comenté esta semana, un chiquito que vino de primer año, de secundario, y me dijo, ¿sabes que hoy me enseñaron rectas paralelas? Así, primer año, o sea, pensá que en provincia de Buenos Aires, no sé cómo es en Córdoba, la primaria son 6 años y 6 el secundario. Sí, Nene está en primer año, o sea que sería el 7º grado antiguo, ¿no? Sí. Y entonces, digo, bueno, yo quiero saber, me dice, cuando no se cortan, no, le digo, yo quiero leer la definición. Y entonces leí en el cuadernito que él tiene, una carpeta que tiene, y dice, 2 rectas son paralelas cuando no se cortan. Y yo no pude con mi genio, le dije, eso está mal. El chico quedó, pobrecito, yo le dije, no, vos mañana cuando tengas a la profesora mostrarle. No sé si vos sabés si tú podés ubicar, porque a lo mejor si yo no soy lo suficientemente clara, vas a decir que disparate que me está diciendo esta mujer. 2 rectas pueden no cortarse, y no sé, para que sean paralelas, las 2 rectas tienen que estar contenidas en un plano. Ajá. ¿Sí? Si vos imaginás, por ejemplo, un dado, imagínate un dado gigante, que vos sabés que tiene 6 caras cuadradas, como para que te ubiques. Claro. Vos fíjate que vos podés trazar una horizontal y una vertical que no están contenidas en un plano, pero no sé, yo siempre lo hago con 2 dedos. Un dedo lo pongo para arriba y el otro lo pongo para el costado. No se cortan, pero no podés apoyar una hoja, ¿me entendés? No sé cómo explicarlo, yo siempre lo hago con los dedos. No hay un plano que los contenga. 2 rectas, claro. Para que sean paralelas tenés que poder apoyar una hoja. ¿Sí? Poné un lápiz en vertical y uno horizontal y vas a ver que no se tocan. Uno horizontal en la mesa, por ejemplo, y uno perpendicular a la mesa. Hacelo en tu casa. Ahí por ahí no tenés. Estamos acá probando. No se cortan. Probando una va derecho, una va de abajo a arriba. Sí. ¿Sí? Y la otra, en cambio, va de la puerta a la ventana que tenés enfrente a tuyo, para entender de alguna manera. ¿Entendés? La perpendicular a la pared. Sí. Y María Inés, ¿por qué cree que quizás las matemáticas, yo pienso en mi época del secundario, nos enseñaban procesos, pero nunca nos enseñaban muy bien para qué los íbamos a usar en algún futuro, sí, para qué podían funcionar? ¿Falta eso? ¿Falta explicar qué funcionamiento tiene? Sí. Y sí, no entiendo por qué, porque en toda motivación, yo como maestra de aquella época, nosotros teníamos muy claro como que la importancia que tiene una motivación de una clase. Vos necesitas de una clase en general, de cualquier charla, un tipo que vos vas a una conferencia, si no te enganchó los 5 primeros minutos, después te perdiste, no entendés ni jota, ni sabés de qué está hablando. Es muy importante lo que vos podés decir, eso es lo que se llama motivación. Entonces vos siempre tenés que presentar o inventarte alguna situación para que el pibe entienda de cómo, siempre podés encontrar. Yo, no tenía que enseñar a sumar fracciones, pero yo me jorobaba yo hacía siempre reír a mis alumnos. Yo decía 1/3 más 1/4, ay, ¿cómo lo hago? A propósito lo hacía, Y entonces los pobres se volvían y decían, ¿cómo, profesora, se olvidó? No,
No, quiero que me expliquen cómo se hace. Entonces te lo dan mecánicamente. Y yo digo, ¿por qué se hace así? Ay, profesora, ¿cómo no se coloca así? Y bueno, yo quiero explicarte por qué se suma, cómo se suman las fracciones. Y bueno, entonces el pibe te está escuchando y ya dice, caray, ¿por qué no me lo explicaron antes a mí esto, que es todo más fácil? ¿Viste? Sí. Cosas así. Pero eso es una cosa natural en el ser humano. Pero si nadie te lo muestra, vos no lo podés aprender. Yo siempre suelo contar, muchas veces, mi hija fue a la escuela 6 de Bernal y mi hijo también y yo también, la escuela más vieja de Bernal, escuela número 6 de Bernal. Y me acuerdo siempre que don María Lía estaba en 7º grado, yo llegué un día de trabajar y me dijo, hoy no entendí matemática, y casi me infarto, porque era brillante. Y Francisco también, mi hijo también fue buenísimo en matemáticas. Y entonces yo digo, ay, a ver, ¿qué? Entonces cuando yo miré, el problema estaba mal resuelto. La nena era de 7º grado. ¿Cómo la nena se da cuenta que la maestra lo enseñó mal? ¿Entendés? Claro. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿pero que era una genia? Tu hija, mi hija no tiene nada que ver, trabaja en un juzgado de familias, licenciada, trabajo social, no tiene, ¿viste? ¿Cómo sabía? Porque yo jorobaba mucho con que era un medio, con que era un cuarto, con que era un tercio. ¿Entendés? Era jugando que lo hacíamos, de una manera natural. La nena sabía que 2/4 era porque se había comido, la pizza la partí en 4 porciones y me comí 2 de las 4, pero entonces 2 de las 4 era lo mismo que medio. Entonces aprendíamos de una manera natural todo. Y la maestra había cometido un error de ese tipo, donde no entendía lo que son las fracciones. Claro. 1/3 del poste está pintado de verde, empezaba así, ¿eh? 1/3 del poste. ¿Y qué es 1/3 del poste? ¿1/3? No, querido. Si el poste mide 30 metros, 1/3 son 10 metros. Y mi hija eso lo tenía tan claro que se dio cuenta que lo que hizo la maestra estaba mal. Para la maestra 1/3 era 1,23, o sea, 0,33. Y no, el problema lo sacó de un libro que hablaba de 1/3 del poste. Claro. Eso lo suelo contar, ¿entendés? Sí. Entonces vos siempre podés motivar. Yo hasta siempre los hacía reír a los chicos también en la facultad. Yo si necesitaba una fórmula siempre la pedía. Supervise el rectángulo, ponele que yo estaba aplicando algo, necesitaba la base por altura. Yo decía, ¿por qué? Y nadie me contestaba. ¿Cómo una cosa me puede contestar? ¿Que Dios dijo eso? Y siempre jorobo porque yo soy católica, soy de las que voy a misa. Y entonces, no importa, Dios. Acá Dios no intervino en la matemática, pero ¿cómo aprendiste y no te acuerdas por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vos te tenés que preguntar y volver loco al docente que está delante. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo a todos mis alumnos acá me dicen, no, porque a mí me dijeron así, ¿y por qué? No sé, menos por menos es más. Sí, ¿quién lo dijo? Dios, no, hay que demostrar, hay que justificar. Cuando sos muy chiquito es factible que te lo den como regla, pero después lo podés justificar, entonces, porque si no te lleva a contradicciones. Nada, no le preguntes a un pibe lo que es el seno de un ángulo, que no entienden ni la más parda idea. Bueno, entonces, le pregunto a los chicos, a mis alumnos, el seno de un ángulo de tercer cuadrante es negativo. ¿Por qué? Me enseñaron que en el tercer cuadrante el seno es negativo. Sí, no, querido, eso no es matemática, hay que saber por qué. Entonces, bueno, y todo así es. María Inés. Por eso creo que fui tan buscada. Quiero pensar que es eso. Bueno, María Inés, esperamos que en algún momento te pases por acá por el sur de Córdoba, por Río Cuarto, para alguna clase magistral que seguro vas a tener a bastantes alumnos que quieran escucharte. Muchas gracias. Voy a dar una clase. Voy a dar una clase este viernes porque me han nombrado profesora honoraria de la Facultad de Ingeniería de La Plata y me van a dar un diploma y después voy a dar una clase. Eso sí lo puedo decir, me estoy anticipando, pero eso es una realidad porque ya me confirmaron este viernes, eso ocurre. María Inés, la felicitamos y muchas gracias por el contacto. No, gracias, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao. Ahí escuchamos a la licenciada en matemáticas María Inés Baragatti, docente jubilada, quien sus clases magistrales están siendo furor en YouTube, ya que las comparten por allí, y nos comentaba sobre las matemáticas en la actualidad, y la importancia de preguntar siempre por qué, para qué sirve este proceso, por qué la fórmula es así, y así comprender mejor esta materia que esta profesora ama.